Buenos días a todo el mundo. Invitando a nuestro equipo del Machacado con Huevo. Hola, hola. Hola, buenos días, mundo. Buenos días, Machacado con Huevo. ¡Yay! Oye, déjame limpiar mi cámara, espérame. Sí, ¿cómo se ve? Se ve, allá. Por allá estás. Ay. Por allá viene ya también la Mar, todas súper puntualísimas. ¡Yay! ¡Qué bonito! Oye, a mí se me metió, me puse crema y se me metió a los ojos. Entonces ando con los ojos llorosos, pero no estoy llorando. Es nada más que se me metió el bloqueador. No se preocupen. Amigas queridas, qué bonito viernes 23 de junio. Oye, tocó 23 del 23. 23 del 23. ¡Ah, super fecha! Buenos días, ¿cómo amaneciste? Muy bien, bendito Dios, todo perfecto. Aquí con el calor de nuestra querida Monterrey, pero muy feliz. Hoy es 23 del 23. En mi tierra, Venezuela, mañana es 24 de junio, día de San Juan Bautista, y se hacen unas fiestas maravillosas. Además, hoy es el Día también Internacional de la Ingeniera. Felicidades a todas las colegas. ¡Felicidades, Margaret! ¡Yay! Todas las que estudien ingeniería, necesitamos que estudien ingeniería, ¿ok? Ya sé. Oigan, pues vamos a dar la bienvenida en este día 23 de junio, donde vamos a hacer la host con un súper tema. La verdad es que está candente. A todas las que van entrando, ahorita las saludamos, les damos besitos, y a los que van entrando, Elisa Torres, ¿cuántos grados tenemos en Monterrey? Híjole, no sé ahorita porque me desperté, pero debemos estar casi siempre 35 amanecemos, ¿verdad? Más o menos. 35 y después va subiendo hasta 40 y tantos y después en la noche baja como a 38. Oiga, pues Está muy hot. estamos el super equipo Machacado con Huevo, una servidora Gisela González, desde Francia. Margaret Morel Y Elisa Torres, desde Monterrey. Y juntas somos el Machacado con Huevo. ¡Yay! Amigos, hoy tenemos un programa padrísimo. Está con nosotros la mujer de los datos, Margaret Morel, que también, como dice, estamos celebrando el Día de los Ingenieros, de la mujer ingeniera que ha hecho historia. Pero el tema de hoy está candente y yo no sé, aquí lo tengo. La pandemia ya terminó, lo aprendido y lo que está por venir. Comenzamos con la mujer de datos y sigue Elisa Torres. Adelante, Marc. Buenos días, señores. Bueno, a nivel de datos, sabemos que la pandemia comenzó el 20 de marzo del 2020 y fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como finalizada el 5 de mayo de este 2023. Y aunque el COVID sigue, ya no es decretado como emergencia sanitaria. Sin embargo, más allá de todo lo que hemos vivido en el planeta, porque es una crisis a nivel mundial y una crisis de paradigmas, jamás pensamos que íbamos a estar todos como en una película. Pero lo que sí dejó en gran parte la pandemia fue la reflexión acerca de los estados emocionales que vivimos todos en este momento. Y de eso pues, vamos a hablar hoy. ¿Qué vivimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Y qué nos dejó esta pandemia desde el punto de vista positivo, por supuesto? Entonces, bueno, esos son los datos que les traigo. Y ahora pues los dejo con mi compañera Eli. Muy bien. Oye, bienvenidos a todos. Ya está Elo conectada, ya está José, ya están varios conectados. Hola, ¿cómo están? Hola. Oye, bueno, pues vamos a empezar. Son como que tres temas que vamos a hablar. ¿Cuál fue, qué significó para nosotros la pandemia? ¿Cuál fue lo bueno de la pandemia? ¿Y qué es lo que hay que hacer ya con esto que nos dejó de bueno, con las consecuencias que tenemos? Ahora sí, ¿qué propuestas les tenemos para hacer? Entonces, lo primero es, ¿qué significó la pandemia? Para mí la pandemia significó un parteaguas en mi vida. Realmente, de manera personal, yo desde marzo del 2020
lo pude sentir los estragos en mi persona y en mi negocio, así, inmediato. Yo creo que fui de las primeras que sentimos el cambio. O sea, yo ya para el 17 de marzo, yo ya sabía que esto había cambiado y que no sabía cómo lo iba a resolver, pero lo iba a resolver. Entonces yo creo que fui de las primeritas que me pasó de todo, ansiedad, depresión, angustia, todas las emociones que, aunque sí las conocía, a lo mejor no las había vivido tan de cerca o tan fuertes o todas juntas. A lo mejor sí había vivido todas las emociones, pero no todas al mismo tiempo. Entonces, fueron muchas emociones en la parte del negocio. Hola, mi Sana, ¿cómo estás? En la parte del trabajo también fue muy difícil porque era el negocio mío, haz de cuenta que se detuvo por completo. Entonces era, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque no nada más soy yo, son varias personas que dependemos, muchas personas que dependemos de esto. Entonces sí, fue algo muy complicado para mí. Me tardé 2 años en lograr estar, al ya volver a ser mi yo, pero ahorita ya lo puedo decir 2 años, pero en ese tiempo, esos 2 años, o sea, hasta el año pasado me empecé a sentir bien. Esos 2 años fueron muy difíciles. Eso fue lo que significó para mí la pandemia. También significaron cosas muy positivas, como volver a replantearme, que era lo que le decía ayer aquí, volver a replantearme quién soy, qué me gusta, qué es lo que quiero, qué tan fuerte estoy hecha, quiénes son los que siempre van a estar conmigo. Entonces fue como un momento de darme cuenta de muchas cosas. ¿Para ti, Gis? Amén. Fíjate que la pandemia sin duda para mí significó pues obviamente esa ruptura, ¿no? Esa ruptura de terminar con una rutina que tenía de trabajo, de visitar a mis clientes, lo mismo que estás comentando ahorita, o sea, el trabajo se tuvo que postergar para cuidar la salud, quedarnos en casa, en mi caso. Los hijos regresan a casa a estudiar, el marido a estar por ahí en teletrabajo. Entonces, el primer punto para nosotros fue buscar un punto en donde yo pudiera trabajar tranquila, porque necesito mucho silencio para mi creatividad, para desarrollar las redes sociales que yo hago, y que los niños también tuvieran su espacio y que Mar tuviera su espacio en ese momento. Entonces, para mí fue como una especie de, un poco de abrumado de ahora cómo vamos a hacer con esta casa. Eso fue en Monterrey en 2020 y posteriormente, antes de que se terminara, pues yo ya estaba migrando a Francia. No me pude despedir de muchas personas. Creo que de la mayoría, creo que me alcancé a despedir de ustedes, de mi machacado querido, personalmente, con nuestros cubrebocas, como estábamos, pero no pude despedirme a mis anchas o como yo hubiera querido, porque migré en 2022 a Francia. Entonces, para mí la pandemia fue un momento de estancamiento o de reencontrar de nuevo las raíces y salir de tu país. Adelante, Marc. Bueno, yo les cuento que desde mi experiencia, yo viví la pandemia como un proceso de incertidumbre y de aprendizaje acelerado. O sea, yo, por ejemplo, de incertidumbre porque a mí me sorprendía mucho toda la situación. O sea, literal yo decía, no lo puedo creer. Estamos como en una película, pero ¿a dónde va a terminar esto? O sea, al ver las imágenes del mundo, al ver que no había una vacuna establecida, al ver que no, o sea, no había un patrón para el contagio y la reacción a la enfermedad. O sea, yo conozco deportistas que fallecieron y viejitos de 90 años que les dio COVID y sobrevivieron. O sea, toda esa situación realmente a mí me causaba una gran incertidumbre y yo no soy muy buena para las incertidumbres. O sea, manejar la incertidumbre es una de las cosas a las que yo me enfrento mucho y realmente me genera mucho estrés. O sea, yo reconozco que sí me generó mucho estrés. A nivel laboral, por supuesto, el aprendizaje acelerado porque tuvimos que migrar a la vida virtual, lo que era un proceso que estaba poco a poco, que no tenía, mucha gente ni siquiera le apostaba al trabajo en línea, sí. Pues o trabajábamos en línea o definitivamente desaparecía el trabajo. Entonces sí fue un tema de, bueno, apréndete el Zoom, ¿qué es el Zoom? ¿Cómo le hacemos? Corre, pues apoyando también, como dice Gisela, a los hijos,
No todo el mundo se adaptaba bien a los espacios confinados, eso fue una de las cosas que yo creo que más observé. No todos estamos acostumbrados a estar encerrados. Y yo creo que el encierro fue algo de lo que dice Eli, nos puso a reflexionar. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia en la pandemia. Ya sé. Hola, Araceli, se está uniendo Araceli, Huichín. Hola, ¿cómo estás? Cristina. Cristina Suara. Hola, hola. ¡Ah! Oigan, platiquen. Ay, desde Ciudad de México. Wow, ¿qué andas haciendo por allá? Platícanos, Cristi, ¿cómo se sintieron cada una de ustedes? ¿Cuál fue su experiencia en la pandemia? Fíjate, ahora continuamos con cuál fue lo bueno, porque así como ahorita contamos todas las cosas que sentimos, que no es bueno ni malo, simplemente que nos sacaron de lo que normalmente estamos, también cuál fue lo bueno. Yo creo que al final de cuentas, después de estos 3 años y medio casi ya de que empezó todo esto, yo creo que para mí lo bueno, lo mejor es el haber reflexionado y el haber hecho introspección. Parte de las cosas más buenas que me pasaron es haberlas justamente conocido a ustedes dos y haber creado el Machacado con Huevo, que lo creamos en junio del 2020. Sí. Fue el primer chat ¿cómo se llama? De WhatsApp de las 3 juntas, fue en junio del 2020. Sí. Yo creo que de las cosas buenas fue eso, encontrar esas nuevas amistades que en tu nueva realidad, con tu nueva desacelere, con tu nuevo introspección, reencontraste. Entonces, para mí fue eso. También de parte de mi familia, fue realmente como que verlas, como todos teníamos que salir adelante y como todos, en mi caso, yo fui la más afectada emocionalmente en mi casa. Entonces, como los 4, mi esposo y mis hijas, me apoyaron incondicionalmente y estaban al pendiente de mí en todo momento. Entonces, como que recibir todo ese amor me encantó. También me gustó el que tuve que replantear cosas de mi negocio, qué era lo que quería, qué era lo que no quería, qué es lo que es realmente ser emprendedor en momentos de crisis y cómo reinventarte y qué hacer para seguir adelante. Entonces, al final de cuentas, tengo muchas anécdotas positivas, ya después de todos estos 2 años que tuve muy difíciles, pero eso es lo bueno para mí, esa introspección, el conocimiento de mí misma, el que reconocí que tuve muchos errores o que hacía cosas que no eran lo mejor y el poder cambiar sin sentir esa culpa. Claro. Porque muchos años era, pero ¿por qué hice esto? ¿Cómo? Y era mucho reproche hacia mí misma y entonces era el cómo perdonarme a mí misma. Trabajé mucho en mí misma. Eso fue lo bueno. Excelente. Fíjate que para mí, ya que estamos yendo así como este circulito de abajo para arriba y compartiendo nuestras experiencias, lo bueno que me dejó la pandemia fue el darme cuenta justamente de quién está conmigo, ¿no? Y quién te apoya, quién te abraza en momentos de dolor, en momentos de soledad, porque no todo es imagen, porque no todo, y eso me di cuenta porque pues era mi negocio en Monterrey, de marca personal, de la imagen, de manejar imágenes de tantas empresarias y empresarios tan queridos, llevarles sus redes, el periódico y todo. Entonces, al parar toda esta actividad y encontrar esta introspección que yo ya traía de meditación, fue primeramente encontrar en mi casa el momento para seguir meditando, porque yo lo necesito. Yo soy una mujer con sentimientos tengo una alta vibración, tengo una alta frecuencia todo el tiempo, soy muy intensa para sentir, para pensar, para apasionarme por las cosas que hago. Entonces ahora era encontrar ese momento en mi casa y decir, ¿dónde va a estar mi lugar para yo seguir con mis rituales y todo y salir al día y también hablar de éxito en esa parte? Eso es lo que me deja el haberla encontrado a Machacado, porque fue desde la primera charla que tuve con ustedes, desde ese primer en que las 3 fuimos muy auténticas y muy verdad, ¿no? El verbo muy verdadero, no, nada de cositas detrás de la espalda, nada. Esa fue la cosa que me deja y darme cuenta de nuevo que la pandemia nos deja esta reflexión de colaboración. Ojalá que todos lo hayamos entendido, de aprender a colaborar, dejar un poco el ego y aprender a, oye, Mar, ¿tú qué piensas? Oye, Eli, ¿tú qué piensas? Esta conversación que tenemos sin ser nadie protagonista, pero estar colaborando en un sentido del reloj muy justo.
Adelante, Marc. Bueno, fíjense, yo creo que la pandemia... Tantito. Cuénteme, ¿qué pasó? Para leer lo que dice aquí Elo, para no tardarnos después tanto. Dice Elo, perdón tantito que te interrumpí. No, está muy bien, está muy bien. Elo, lo que ella vivió en pandemia. Dice, yo viví mucha incertidumbre porque soy muy alérgica y todas mis alergias tienen que ver con el sistema respiratorio. Y realmente pensaba que si me infectaba, me iba a morir. Pues sí, es lo que es el sentimiento de miedo. Y decía Elo, me daba mucho miedo, primeramente por mi familia y por mis hijas. Y después era también lidiar para convencer a mis hijas que no deberíamos de salir, entender sus emociones, trabajar en alinear las diferentes emociones de las 5 personas que viven en su casa. Fue difícil porque todas pensamos y sentimos diferente, entonces, ¿cómo hay que actuar? Trabajar en equipo, dijo él. Perdón, ya nada más, porque eran muchos y después se nos iban a ir. No se preocupen. Eso es lo bueno de este machacado con huevo. Esto es absolutamente auténtico y se va dando en el aire. Evoluciona. Bueno, fíjense, en el caso mío, yo creo que lo que más nos dejó la pandemia como aprendizaje también, ¿no? Es que reajustamos los niveles de importancia a lo que realmente es importante. O sea, casi todos vivíamos como ciclados en un tema de trabajo, íbamos como autómatas y de pronto la pandemia nos da una cachetada y nos dice, oye, que es realmente importante porque en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, te puedes llegar a morir. Entonces, ¿qué has hecho hasta ahora? Entonces, y al saber que pues estaba muriendo gente tal cual, o sea, de cualquier edad, bajo cualquier condición física, no había un patrón que tú pudieras decir, no, yo me puedo salvar sin vacunas. Yo creo que eso nos reencontró con la familia, con los verdaderos amigos, como dice Gisela, y yo creo que eso no solamente me pasó a mí, yo creo que le pasó a todo el planeta, y por eso ahora somos otro mundo. O sea, he visto padres que ahora dicen, trabajo, espérate, necesito ir con mis hijos. He visto madres que ahora se dedican a unas horas a apoyar a sus hijos en la tarea porque en pandemia era obligación y descubrieron que es algo que les gusta. Entonces, realmente sí. Yo creo que fue un reajuste de importancias. Ya sé, mira, qué padre eso, de haber tenido la oportunidad de vivir en esta etapa específica de la historia de la humanidad. Dice Elo, lo bueno fue que antes de la pandemia yo ya trabajaba a distancia y entonces la pandemia vino a fortalecer lo que yo ya pensaba y lo que yo ya venía practicando. Bien por ti, porque para allá va. Sandy Guzmán, hola, desde hasta Guadalajara, dice, a mí me cerraron mi negocio porque no era de primera necesidad. Pues sí, a muchos nos cerraron los negocios, casi nada era de primera necesidad. Es lo que nos dimos cuenta, que es lo verdaderamente necesario, sí. Comer y estar saludable. También. Dice, exacto. Bueno, y como dice Sandy aquí Guzmán también, nos pusimos a producir cubrebocas y a buscar clientes. Es que también ante las necesidades en los momentos difíciles donde la creatividad aparece. Entonces, el emprendedor, el creativo dice, bueno, yo no me voy a dejar morir acá, así que algo hago y todo el mundo, conozco mucha gente que hacía uniformes y de pronto empezó a hacer tapabocas, unos que hacían unas cosas empezaron a hacer geles, todos nos reinventamos. Yo creo que en negocio y a nivel emocional también. Oye, y quiero decir algo bien importante porque lo hemos hablado nosotras, también significó, antes de seguir con si realmente acabó o no, pero es que la verdadera emprendedora, el verdadero emprendedor, porque aquí lo está diciendo Sandy, lo está diciendo Yelo, lo estamos diciendo nosotras. ¿Eres realmente emprendedora o nada más recuperas experiencias para compartirlas en redes sociales? Y ahí la dejo así como abogada del diablo. La verdadera emprendedora dijo, yo me voy a transformar, voy a hacer cubrebocas, voy a hacer tacos para vender aquí afuera, yo me voy a hacer sanadora porque la gente me está comentando que tiene miedo, que fue mi caso, ¿cómo la ayudo? Margaret, tú empezaste también con otro tema de ayudar a los equipos. Elisa, aunque se estaba recuperando su negocio, siguió adelante y nadie sabe por las que pasaste, de traer el negocio entre las manos, esos 12 meses y decir qué voy a hacer. Lo vivimos contigo. O sea, la
verdadera emprendedora resurgió y ahí te entronaste y dijiste, realmente voy a seguir. Yo seguí haciendo Bonanza Monterrey, se produjo con historias con ustedes, pero lo hicimos. Entonces, esa es la reflexión que quisiera retomar y que quisiera que nos compartas, Margaret. Ok, la reflexión queda en, ¿realmente terminó? ¿Qué fue lo que te entronó y poderlo compartir aquí? Miren, yo tuve la suerte que aunque hubo pandemia, muchas empresas decidieron tomar ese espacio para hacer proyectos y yo realmente trabajé en pandemia, ¿no? Pero sí hubo una gran necesidad de reunir a la gente porque tenía miedo, o sea, tenía incertidumbre, las emociones estaban a flor de piel, el temor, y empezamos a trabajar con algo que ya yo venía desarrollando, que es el trabajo en equipo. O sea, todo el tema de crear equipos de alto desempeño y cómo manejar las emociones dentro de los equipos. Entonces, realmente, a mí la pandemia, oye, fue un potencializador de algo que ya yo traía en mente y que me empujó a realizar ese trabajo, ¿no? Yo sí creo que somos otra humanidad. Yo creo que post pandemia sufrimos porque obviamente hubo muchas pérdidas humanas, cercanas, queridas, amigos, familias, pero yo creo que nosotros en general, digamos que la pandemia desde un punto de vista positivo también nos recordó que la humanidad siempre va a seguir, o sea, siempre va a buscar las maneras de avanzar, entonces eso nos da energía. Fue la época de los dinosaurios, fue la época de la peste negra, sobrevivimos, el COVID también lo sobrevivimos y estamos dispuestos a todo lo que venga, extraterrestre, olas de calor, no sabemos qué nos va a pasar, pero la humanidad está para luchar por su permanencia y eso a mí me motiva mucho. Qué padres palabras y sí, y qué importante en todo esto es la actitud que tengamos esta humanidad, ¿verdad? Déjame nada más para que no se nos vayan tan lejos los comentarios. Dice, lo traté de enfocarme aquí en la construcción de cosas en mi negocio. Espero pronto rindan frutos. Gracias a la pandemia me dio tiempo para crear y construir, que es justito lo que estás diciendo tú. O sea, como que fue un tiempo de reinventarnos y de rehacer. Claro, económicamente, que más arriba decía lo que económicamente le fue mal, pues igual que a muchos, pero también hasta eso te das cuenta que no es lo más importante la parte económica. O sea, que puedes hacer cambios y aún así seguir, que eso es parte de la supervivencia, que no es hacer lo que siempre estabas haciendo, sino es hacer cosas diferentes con los recursos que tienes en el momento actual. No viviendo en el pasado de que es que yo antes iba a tal parte, es que yo antes salía al restaurante, es que yo antes mis hijas tenían carro, es que antes yo tenía tal, bueno, pero ahorita ya no, y ya pasó eso. Ahorita, con lo que tienes, ¿qué estás haciendo? Y vivir con esa actitud positiva de que, ok, si antes tenías todo eso, todos estos beneficios, una oficina, bla, 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 ahorita, ¿qué? A ver, ¿qué sigue? Dice lo que como yo vendo soluciones, me ayudan a reducir la presencialidad. La pandemia me abre puertas. Pues qué bueno, qué padre ver hacia adelante, qué te está abriendo lo que viene, el presente y el futuro. ¿A qué estamos dispuestos a apostarle? Y ya sabiendo que somos tan fuertes y tan poderosos como personas, como comunidad, como familia, ¿qué podemos hacer para seguir adelante? Amén. Bueno, ahora amén, sí, la verdad que sí. La pregunta es, para continuar con esta línea de programa que tenemos es, ¿realmente la pandemia ya terminó? ¿O estamos con temas que descubrimos que no sabíamos que era salud mental, era un tema, ansiedad? Cedo la palabra a la mujer de los datos. Adelante. Bueno, fíjense, después de la pandemia, para mí la respuesta es que no ha terminado la pandemia, estamos viviendo las secuelas de la pandemia, porque la pandemia desde el punto de vista de la sintomatología COVID sí está controlada a través de la vacunación, pero es que la pandemia no es solamente COVID, la pandemia nos involucró en un estado mental de temores, de nuevas realidades y muchas personas continúan con las secuelas acerca de la pandemia. Hay muchas personas afectadas con el tema del encierro,
hay personas que todavía no quieren soltar el tapabocas, algunas los he visto, mucho adolescente no quiere salir nuevamente al mundo e integrarse, sino que ha descubierto que se siente muy cómodo desde el mundo virtual y está difícil. Entonces, el tema de salud mental, el tema de cuidar acá y cuidar acá, fuerte, sigue vigente y por lo tanto yo creo que la pandemia sigue estando. Adelante. Fíjate que para mí la pandemia sí terminó. Coincido contigo, Margaret, que estamos viviendo las secuelas, pero yo ya pienso que la pandemia terminó. O sea, yo ya pienso, esto ya terminó. Ahorita en el presente estamos viviendo consecuencias de esto que pasó, que terminó, que tuvo muchas, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, que tuvo muchas consecuencias, buenas o malas o positivas o negativas, pero yo pienso que ya terminó, pero que ahorita se viene otra nueva etapa diferente, porque se vienen todos los problemas de salud mental. Yo tengo conocidas cercanas que me dicen, oye, es que yo ahorita es como estoy sintiendo, como tú decías que te sentías hace varios años, yo ahorita es como me estoy sintiendo. O sea, no a todas nos pegó. A mí, les digo, marzo del 2020 yo estaba ya destrozada, así ya tirada en el piso. Pero no a todas les pegó así, muchas estaban, pero qué padre, estoy en la casa, qué padre, estoy organizada. Yo no podía ni levantarme. Pero yo siento que ahorita muchas les está pegando. Entonces, para mí sí terminó la pandemia como COVID, porque no me gusta ya ni decir la palabra, pero ahorita estamos enfrentando esa consecuencia de salud mental, de burnout, de falta de cómo manejar nuestras emociones. Eso es mi punto de vista. Y dice Elo, yo creo que la pandemia acabó e inició la pospandemia. Amén. ¿Qué dice? La pospandemia, sí. Yo quiero comentar algo también muy importante a nivel también de lo que decía Margaret. Creo que la pandemia ya terminó, se cierra el tema en cuanto al tema de salud, de la situación de la humanidad, del encierro. Pero ¿qué dejó el encierro? Entonces, para mí ahorita sí estamos viviendo las secuelas de la pandemia, del miedo, de todo ese miedo que se nos metió en medios de comunicación, Sí. en la cultura. Ese miedo se penetró, perdóname, hasta los huesos, como decían las abuelitas, hasta el colote. Y ahora, ¿cómo lo saco de mi vida? Y lo digo porque yo ahorita sí tengo, uno de mis hijos también, traemos ese tema de ansiedad. Yo misma he desarrollado un problema de ansiedad también fuerte en el sentido del encierro, cómo manejarlo, cómo salir de ese encierro. Pero al final del día, el encierro pues también es mental y habría que hablar de ese mercado. Quiero comentar algo que aquí estoy viendo en los comerciales de Francia. Como ustedes saben, el próximo año se juegan los Olímpicos aquí en este país, en el país galo, y París va a ser la sede. Los comerciales que estamos viendo ahorita que le llaman delegado son comerciales donde los papás llegan de correr en la mañana, ponen el desayuno y les piden a sus hijos que salgan a correr con ellos antes o después del desayuno. Y se ve la escena de un hijo en el iPad, otro en la tele, no en la tele, otro en la computadora y otro en el celular. Y les dicen, ¿qué es jogging? Preguntan los niños con el celular en la mano, ¿qué es jogging? ¿Qué es esto? O sea que no se quieren integrar a la parte deportiva. Entonces, y son varios comentarios, varios comerciales que vienen con ese tema familiar de que estos hijos, pandemia o post-pandemia, no quieren salir al mundo, no quieren salir a hacer ejercicio. Entonces sí creo, Margaret, que estamos viviendo las secuelas. Adelante. Sí, efectivamente yo creo que en general el tema más, el que nos genera más aprendizaje es revalorar nuestra salud mental. O sea, no hay un lugar, una empresa a donde actualmente no se estén llevando programas derivados de mejorar nuestro estado de ánimo, mejorar nuestra salud mental, hacer cosas que nos gusten, tocar la naturaleza, equilibrio trabajo-familia, cosas que no vivíamos antes de la pandemia porque éramos unos autónomos, autómatas en workaholic casi todos. Entonces, yo creo que esto sí es un despertar y me parece excelente, sobre todo para nuestra generación, porque la nueva generación, aun cuando maneja muy bien los temas de
de las emociones, en el sentido de que las reconoce y sabe pedir ayuda cuando lo necesita, nuestra generación no estaba acostumbrada a este tema. Para nosotros es todo un nuevo concepto eso de decir, es que lo voy a hacer por mi salud mental. O sea, hay que ser honestos, como dice Gisela y abogado del diablo. Nosotros, la generación X, somos de los que decían, es que tengo un problema y estoy estresado, era como un tabú. No, yo jamás. Sí. Es que voy al psicólogo. No. ¿Qué tienes? Sí. Cuando hoy en día se ha normalizado todo eso y eso me parece extraordinario. Ya. Dice Elo, estamos en una etapa de cambio global, arreglando lo que dejó la pandemia y creando los cambios con los aprendizajes que nos dejó, y hacerlo todo al mismo tiempo es difícil. Yo creo que también, y les queríamos compartir, tenemos 2 minutos, ay, es que se nos va el tiempo volando. Compartir, a mí me ayudó mucho aquí la maestra Gis, mi maestra Gis y mentora, a qué hacer, porque yo no sabía qué hacer en ese tiempo que me pasó todo lo que me pasó. Entonces ella me decía, bueno, lo voy a repetir un poco, después tú ya lo dices bien, para mí me sirvió agradecer, conectar con mi yo interior, tener unos minutos en paz, y también para mí me sirvió hablarme bonito a mí misma, o sea, decir, qué bien me estás haciendo a mí misma, o sea, en vez de criticarme, que me pasaba mucho que yo misma, ay, qué mal, ¿por qué lo hiciste? Ay, ¿por qué? No sé qué, ¿cómo te equivocaste? ¿Cómo no lo pensaste? Me reclamaba mucho a mí misma, me empecé a hablar como le hablaría a mi mejor amiga. Entonces, agradecer, conectar conmigo y hablarme bonito. ¿Gis? Reconocer algo muy importante, amigos, y es que nos enseñaron desde chicas, sobre todo a nuestra generación, y ahorita lo decías, Marc, a no valorarnos, nos desempoderamos todos los días, nos tiramos con una pistola en el zapato, somos los primeros en la mañana en echarnos porque cometimos error, porque no entré a esto, porque no hice el otro. Y todo eso ya lo traemos anidado en nuestra mente, en nuestra genealogía, en nuestro corazón. Por eso es muy importante que en la mañana iniciemos meditando, agradeciéndonos, reconociéndonos siquiera el habernos levantado, el que hoy hiciste esta comida para tu familia, las cosas más sencillas, un paso a la vez, reconócete. ¿Por qué? Porque lo otro ya lo traemos, y contra ese otro negativo que nos estamos nosotros mismos boicoteando día con día, desempoderándonos, esas palabras tan negativas, sácalas, velas sacando poco a poco, reconócete, conecta, agradece y ámate. Cerramos contigo, Marc. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que pues yo estoy totalmente alineada. Yo también le agradezco mucho a Gis todo su trabajo durante la pandemia. Yo con Gis también aprendí a reconocer que hay que estar agradecido, porque a veces vivimos en un estado inconsciente y no nos damos cuenta que las pequeñas cosas nos hacen muy felices. O sea, por ejemplo, yo era muy feliz, o sea, soy muy feliz y ahora lo reconozco más, por ejemplo, tomándome un café con una amiga, cosa que para mí es terapéutico. Y empezó con machacado con huevo, y lo saben, hasta picnic hicimos. Sí. O sea, nosotros éramos las únicas psicóticas, y lo digo aquí, que en pandemia nos fuimos a Fundidora a hacer un picnic. O sea, casi que nos miraban así como, ¿y ellas qué tienen? Sí. Bueno, porque sí, porque queríamos estar, porque queríamos platicar. Yo creo que conservar nuestras redes de apoyo para todo momento y estar agradecidos de estar vivos es lo mejor que podemos hacer. Entonces, yo cierro con esa parte, y la verdad, incluso muy agradecidos con todos. Tenemos a César Villalba, que se acaba de unir. He visto varias personas del género masculino también que se están sumando a nuestro machacado con huevo. Muchas gracias por estar. Elisa, ¿con qué te vas? Me voy cargada, muy agradecida de volver a recordar todos estos momentos, todo lo que pasé y lo emocionada que estoy por el futuro, y agradecida de su amistad, que yo creo que, como les dije, fueron de las cosas más positivas que pasó para mí en estos últimos años. Pues muchas gracias a todos, gracias a la gente que se conectó. El respeto a su tiempo es valioso, así que cerramos. Sí, adelante. De 15 días, que es el día 7 de julio, ¿y cuál va a ser el tema? La tecnología.
siguiente tema es acerca de tecnología. Margaret, habías comentado algo sobre IA. Sí, vamos a tratar de, como está muy de moda todo lo que significa, pues la otra revolución, la revolución tecnológica en la que vivimos, porque no es solamente la parte emocional, sino el ChatGPT y todo esto que está funcionando de manera acelerada es la IA, la inteligencia emocional. ¿Realmente nos controla o nosotros tenemos que controlarla a ella? Ese va a ser nuestro próximo programa. Vamos a analizar todos los aspectos nuevos que tiene la inteligencia emocional desde el punto de vista tecnológico y emocional. Con ustedes, nuestro machacado con huevo. Dice Hielo, mi tema, sí, yay, nos vemos Nos vemos en 15 días. Gracias a toda la gente que se unió. Margaret Morel, Elisa Torres hasta Monterrey, yo desde Francia. Besos a todos en 15 días. Feliz viernes. Disfruten que la vida es bella. Sí, nos vemos, Margaret. Las quiero, las amo, las extraño. Bye, besos. Bye. Bye.